Así nació el 1 de julio de 2003 la Misión Robinson, Plan Nacional de Alfabetización para todas las comunidades. En diferentes fases, Misión Robinson 1, Yo sí puedo, Robinson 2, Batalla por el sexto grado, Robinson 3, Círculos de trabajo y estudio. La Misión Robinson es solo un paso de un largo y complejo camino, el de la lectura, el de la pedagogía, el del conocimiento, el de las luces y las virtudes sociales. Leer y escribir debe ser un acto que coloque al individuo en el camino transformador, en el camino revolucionario de la conciencia, de la moral, y sigan ustedes adelante por el camino de la revolución socialista. Y bajo la visión de inclusión solidaria surgió Robinson Internacional. La Misión Robinson está de fiesta, porque hoy está cumpliendo años la Misión Robinson, exitosa idea creada por nuestro comandante Hugo Chávez. Y la Misión Robinson fue la madre de todas las experiencias, porque llevó a aprender a leer, a escribir, a pensar y a forjar su voluntad. Porque tenemos ideas que defender, patria que defender, y la mejor forma de defenderla es a través de la educación, la cultura y el conocimiento. ¡Que viva la Misión Robinson! Saludos desde Caracas, República Bolivariana de Venezuela, territorio libre de analfabetismo, a los libreros mediáticos que sintonizan La Librería Mediática, un programa en el que los libros y la televisión tienen mucho que ver, un programa en el que los lectores de todas las edades son protagonistas. Hoy celebramos el cumpleaños de Simón Rodríguez, los 20 años de inicio de la Misión Robinson y 18 años de la Declaración de Venezuela como territorio libre de analfabetismo. Y antes de entrar en tema, queremos hacer un recuerdo a dos personas que se nos fueron, dos merideñas, una merideña de pura cepa, Yolanda Matute de Betancourt, aquí su libro Como quise que fuera, una biografía hermosa que se presentó en el ámbito familiar, se nos fue recientemente y aquí nos queda su recuerdo y sus vivencias. Tenemos siempre que escribir lo que nos pasa, que eso quede como nuestro legado. Yolanda, tan hermosa y tan íntegra siempre. Y Jacqueline Clarac de Briceño, esposa de José Manuel Briceño Guerrero, francesa, pero andina por amor y por convicción. Tanto amó a Venezuela y uno de sus libros, La cultura campesina en los Andes venezolanos. A las dos las recordamos con afecto y dieron mucho a Venezuela, cada quien desde sus ideas, desde sus trincheras. También este mes es cumpleaños de Ali I, 31 de octubre. Y el 30 de octubre, hace unos años, se nos fue Daniel Biglietti, dos grandes del verso, dos grandes de la canción que siempre vamos a llevar en nuestros corazones. Nosotros entonces hoy vamos a agradecer nuevamente esta medalla que de los premios que hemos ganado pues, o merecido, es una de las más importantes, la Orden Simón Rodríguez, que también Lilian es Orden Simón Rodríguez y Virgilio es Orden Simón Rodríguez y Germán, al tenerla yo, tú también eres Orden Simón Rodríguez porque tú eres mi maestro. Y esto que lo traje, mi mamá siempre guardaba todas las cositas de nosotros y esta es la primera medalla que yo gané de 3 años, la medalla de aplicación, por aplicosa, ¿verdad? No creo. Habría que investigar, porque la otra no tengo duda de por qué la tienes, pero esa no tengo idea, Mariel. De 3 años llegué yo muy oronda con mi medalla a la casa, allí porque ya sabía leer. Viene, o esperamos que venga, porque eso es un plan que empezó, una nueva edición aumentada o un segundo tomo del libro Yo sí puedo. Este libro
que nos acompaña siempre, está de este lado, que nos acompaña siempre en los programas y que recoge las primeras experiencias de la misión Robinson. Hay muchas más cosas que contar, ¿verdad, Virgilio? Y contigo empezamos. Bueno, ¿Cómo porque evalúas? Con él Por eso, porque con él empezó la con él misión empezó. Robinson, Sí, contigo sí. y con tanta gente Bueno, querida. es menester hablar de Eliezer Oteiza. Sí. Bueno, simplemente nuestro comandante eterno Hugo Chávez en febrero, marzo de 2003 fuimos comisionados para ir a la República Hermana de Cuba a ciertas tareas en las cuales estuvo involucrada ver el método Yo Sí Puedo, Sí. que es un método exitoso en la República de Cuba, que les permitió a ellos ser también ser territorio libre de Sí. analfabetismo. En esa oportunidad tuvimos ya Cuba en ese momento estaba redimensionando para internacionalizarlo, además de lo que ya habían ellos adelantado hacia Latinoamérica. Entonces tenían las tres primeras capítulos de algo audiovisual. Nosotros tuvimos la oportunidad de ver eso. El comandante Fidel Castro nos mostró a Eliezer Oteiza y a mí para ver esa experiencia y ver cómo lo adaptábamos. Adaptarlo a Venezuela, cada país Entonces, con su bueno, realidad. de ahí surgió todo. Bueno, y hicimos hay muchas anécdotas sobre Sí. eso que son cómicas a mi juicio, porque, claro, el primer capítulo tenía que ver mucho era como un contenido andino, ¿verdad? Latinoamericano. Entonces, él insistía, ¿no? Yo, con el respeto al comandante Fidel, que decía, pero critiquen, digan, ¿qué les parece? Entonces, bueno, llegó un momento donde yo, pues, comencé a hablar, ¿no? Y dije que había que adaptarlo, pues, a la música venezolana, Claro. los paisajes, la cuestión. Y también Leonela, que es la creadora de este método, Leonela éxito Rey. muy accesible. Ella, el primer capítulo, ella gastaba un buen tiempo explicando todo el método Yo Sí Puedo y todo. Pero Leonela, para efectos de cámara, era muy dura, pues ella es una señora con una cara muy dura, muy fuerte. Entonces yo le decía que, bueno, para aquellos entonces, Venezuela a nivel de televisión, bueno, había una dominación con las novelas, las telenovelas, pues. Y yo le decía al comandante que para ese momento, o sea, en Venezuela, para la masa, estaba muy acostumbrada a las novelas y a ver muchas caras bonitas. Entonces, yo lo dije, pero de una manera muy, muy, muy sensata, ¿no? ¿Cuál es mi sorpresa? Que cuando se hacen las adaptaciones, bueno, a ella la sacan Ay, imagínate, me imagino que te reclamó. ella la sacan de eso, y yo también le hablaba los maestros tenían que ser más jóvenes, entonces Sí. ellos pusieron un maestro, una pareja de maestros muchos más jóvenes y más comerciales, pues, digamos, del punto de vista. Sí. Cuando ella viene por primera vez acá a Venezuela, que nos reunieron en una reunión en Miraflores, entonces yo la veo y ella llega y frente, ajá, tú fuiste el general que me mandaste. Ay, no, qué vergüenza, qué Entonces, por ahí vergüenza. como me puse yo, pero ella era muy echadora de broma. Mira, Ella, y después Misión Robinson la fue llevando adelante, bueno, mucha gente, un Sí, equipo sí, sí. grande. Marisol Calzadillo hizo un bello trabajo y ese día que nos entregaron las medallas, ella Claro. se sentía orgullosa de que tú hubieras tomado ese testigo, Sí, una mujer joven y bella, bueno, para complacer, claro, como claro. nosotras. Claro. Este, Yo lo veo igualito de hace 20 años. Ah, sí, ¿verdad? ¿Qué te deja a ti toda esta experiencia? Tú siempre muy combativa y muy guerrera con la Misión Robinson, muy entregada, muy comprometida. Bueno, 20 años de misión, le decía yo aquí al general, el papel de las misiones siempre desplegado en los territorios, ir a encontrarse con el pueblo y ir a ver el fenómeno todavía, ¿no? De algún residual que hay, pero también estimulando, motivando a que ese joven adulto prosiga. Y todos los caminos de la misión, que no solamente es aprender a leer. Claro, desde la alfabetización, la prosecución, los círculos de lectura, la parte productiva, bellísimo. ¿Cómo es el transitar? Les comentaba que ayer todo el país se orientó en un ejercicio muy de vocación, ¿no? Con mística, las clases magistrales. Y en esas clases nos encontrábamos todos,
facilitadores, supervisores, incluyendo patriotas. A 20 años uno decía ver esa enorme bandera de territorio libre de analfabetismo, el significado que tiene, y veía las fotos allí del general, allí haciendo la demostración de ese patriota frente al comandante, escribir yo sí puedo, escribir su nombre, una cosa hermosa. Y bueno, yo también vengo de los componentes, importante ver los componentes allí de la Unión Cívico-Militar, el Ministerio de Educación, el INSE, la juventud, los maestros, todo, incluso las universidades, la Universidad Nacional Abierta jugó un papel en este proceso. Claro, y fíjate que las personas mayores fueron de las que más se animaron. Y yo decía, no, que más jóvenes, no sé qué. Las personas mayores se animaron muchísimo. Por cierto que este jueves 2 de noviembre cumple 100 años la poeta Ida Vitale. Cumple 100 años activa, viajando, recibiendo premios y recibiendo el amor del pueblo uruguayo. Claro. Y es una mujer muy bella, parece una niñita, tiene 100 años y parece una niñita. Es una hermosísima mujer que no se ha hecho una sola operación. Es una mujer hermosísima a sus 100 años. Germán, pensar en alfabetización y pensar en formación es pensar en profesores como tú. Germán nos llevaba a nosotros como un profesor que no era de la Escuela de Comunicación Social, que cumplió ahorita 77 años, él pertenecía a otra escuela. La escuela, yo no. Ah, tú no. La escuela, sí, cumplió 77 años, tú eres mucho más joven. Y nos llevaba a nosotros hacia la estadística de una manera tan creativa y tan maravillosa, y después terminó siendo tutor de mi tesis. Entonces, cuando uno piensa en alfabetización y en lectores avidísimos, piensa en Germán Campos. Gracias, María. Pero fíjate, yo estaba escuchándolos a ellos, que además han dirigido la misión Robinson. Y fíjate, yo tengo dos maneras de ver lo que eso significó para este país, ¿no? Eso significó la Carta de Ciudadanía para un porcentaje grandísimo de venezolanos que no la tenían. Sí. Eran venezolanos, como tú, como yo, como todos nosotros, pero no eran ciudadanos. Sí. ¿En qué sentido no lo eran? Bueno, porque si tú no eres capaz de interactuar con el resto de los otros que conviven contigo, es decir, si no eres capaz de interactuar en la polis, en la ciudad, no eres ciudadano. Y para interactuar necesitas comunicarte, pero para comunicarte necesitas un mínimo de información. Y si no sabías leer, pues no, tu acceso a la información era completamente deficiente. Entonces yo creo que una de las cosas que significó esto fue comenzar de verdad a hacer ciudadanos a todos los venezolanos, que había muchos que no lo eran. Y lo segundo, que eso, como correctamente dices tú, para mí desde el punto de vista más sociológico, fue el primer paso que dimos en Venezuela de manera consistente para devolverle la política a los ciudadanos, es decir, a los venezolanos ciudadanos ahora. Sí. Uno siempre se impresionaba, o en Venezuela se impresionaba, y fuera del país, bueno, porque la gente cargaba la Constitución y todo ese trabajo que hizo el comandante Chávez con su Constitución azulita en el bolsillo. Bueno, pero es que los venezolanos podían cargar la Constitución, pero no podían leerla al principio. Y a partir de esa Carta de Ciudadanía, ya no solo la cargaban, sino la leían y empezaron a comprenderla. Y yo creo que ese fue el elemento activador de un gran proceso de repolitización, afortunadamente, que hubo en la sociedad venezolana durante todos esos años. Claro. Y eso es, creo yo, uno de los elementos más importantes que ha aportado esta misión. Sí. No, esta misión no enseñó a la gente a leer y a escribir, no. Ese es el mecanismo, esa es la vía. Politizó a esta sociedad. Es cierto. Vamos a hacer un corte para seguir hablando de este tema en la segunda parte del programa. Y les muestro libros que me han estado marcando en estos días. Una edición muy original del Principito es esta de Salamandra, que incluye la edición en francés original revisada por Gallimard. He visto libros con traducciones, pero este me llamó la atención porque tiene la edición original para los curiosos, pues, que quieran evaluar la traducción. Pues muy interesante, libros así. Y que me lo conseguí en una biblioteca cerquita de casa, por allá por Santa Paula, una biblioteca que hay en Vizcaya, que uno deja un libro y se lleva otro, un libro de Sándor Máre y este húngaro extraordinario que habla de la amistad, de la maldad, de los enemigos, que no hay enemigos pequeños, y este libro nos advierte con una novela esto, como también nos hace Ángel Rama, fundador de Biblioteca Ayacucho, con José Ramón Medina,
un dibujo de época en su diario de 1974 a 1983. Yo creo que este libro se tiene que reeditar porque hace un dibujo de época de Venezuela cultural que nos tumba bastantes estatuas que habíamos formado, y aunque yo no coincido en todo con Ángel Rama, en todas las críticas y sus valoraciones, sí me parece admirable por su integridad, por su compromiso y por su dedicación al proyecto que sigue y que cumple 50 años el año que viene, que es Biblioteca Ayacucho, Orgullo de Venezuela, este libro dedicado a Simón Rodríguez. Y también uno se puede dar el placer de leer libros objeto como estos, libros que no solamente son bellos en su contenido, como este libro que habla de Japón, sino en su edición. Esto no te lo va a dar jamás un libro digital. Historias de fantasmas de Japón, ilustrado por Benjamín Lacombe, de Arcadio Hearn, de Editorial Edelvives. Hacemos un corte y seguimos hablando de leer y la pasión por leer en estos 20 años de Misión Robinson y 18 años de la Declaración de Venezuela como territorio libre de analfabetismo. Estamos en la exposición 20 años del libro venezolano. ¿Se acuerdan que habíamos hecho una propuesta un poco más amplia, esto que vamos a ver, acerca de todo lo que había pasado en estos últimos años en el mundo editorial en Venezuela? Bueno, el Ministerio de la Cultura hizo una versión con gigantografías que resume parte de nuestra historia editorial. Queremos mostrarla al inicio de este programa, donde también les presentaremos algunos eventos donde participamos en la Feria Internacional del Libro, Filben 2019. Un seul matin, un seul midi, tu es ma vie, mon chagrin aujourd'hui. Soleil d'un million de matins, soleil d'un million de chagrins. Tu es la terre d'un million de midis, terre d'un million d'aujourd'hui. Tu es le monde. Pues sí, en 2019 se cumplían 20 años de esa distribución de libros gratuitos o libros prácticamente gratuitos, más de 100 millones de libros que a pesar del bloqueo, la guerra económica, siguen distribuyéndose porque tenemos la colección Bicentenario Escolar que sigue distribuyéndose en papel gratuitamente desde el Ministerio de Educación y además está digitalizada para que la gente de cualquier parte del mundo la pueda aprovechar. Por cierto, hablaba del aniversario 77 de la UCB, nos invitaron a participar en un foro sobre descolonización y aunque yo tengo diferencias con la visión de ahora de esa escuela y por supuesto con muchos profesores que todavía están allí presentes, de hecho después del foro donde yo estaba venía una profesora a la que yo admiraba mucho en esa época y que ahora estoy totalmente apartada de su forma de ver la vida y de ver a Venezuela y de ser. Pero sí que tengo recuerdos hermosos y tengo que siempre nombrar y agradecer al profesor Luis Angulo Ruiz, que ahora está dedicado a la literatura, está dedicado a una gran reflexión y a la literatura. Luis Angulo Ruiz es un excelente profesor, un excelente ser humano y un escritor de primera. Y así como Germán, pues a mí me marcó, son dos profesores de la Central que me han marcado para toda la vida y además Luis Angulo Ruiz nos ayudó mucho en el Foro Permanente de Educación Crítica sobre medios de comunicación en la lucha contra el analfabetismo funcional, que todavía hay que seguir luchando contra eso. Y fíjense que uno puede hilar muy fino. Maca Aurelio Rodríguez
que es un editor que era de parte del equipo del Perro y la Rana. Haruki Murakami recibió en estos días el premio princesa de Asturias. Ahora es princesa, perdón. Entonces, los cuentos que de Murakami no es lo mejor, en unos cuentos asoma y Maca Aurelio Rodríguez le escribe una carta en estos días y la hace circular por Facebook diciéndole, mira, hazme el favor de hacer una aclaratoria. En el cuento La tragedia de la mina de carbón de Nueva York, nada más y nada menos se zumba con una frase así. Hay miles de maneras de ver las cosas, dice el personaje en la ficción, ¿no? En la India crecen las palmeras. En Venezuela arrojan a los presos políticos desde los helicópteros, dijo él y volvió a apagar la televisión. Ya vale, dijo él, ¿cómo me vas a poner una frase así como si eso fuera ahorita? Esto es un libro escrito en 2002. No, señor, eso pasó hace mucho. Tú no puedes escribir una ficción descontextualizando los hechos. Y tiene toda la razón Maca Aurelio en hacer ese reclamo que sabemos que jamás le va a llegar a Haruki Murakami, mucho menos a la editorial, pero bueno, uno no deja de hacerlo porque hay que hacer las denuncias. Sin embargo, bueno, nosotros saben que somos admiradores de Murakami, sobre todo de sus novelas y de su trabajo periodístico y de reportero en cuanto a libros que ha escrito sobre temas periodísticos. Queremos, antes de seguir conversando, recordarles que Alexander Torres, que hasta hace poco fue director del Centro Nacional de Estudios Históricos, ahora es agregado cultural de nuestra embajada en México, así que allá estará, ya fue a la Feria del Zócalo, ya tenemos un reportero allá en México que es Alexander Torres. Fundarte cumplió 48 años, todos sus libros están disponibles en las librerías y tiene una feria de turismo en este momento en el Guaraira Repano. También está de cumpleaños Radio Miraflores y Ildefonso Finol es el nuevo embajador de Venezuela ante Uruguay. Ya creo que llegó allá, así que en enero haremos alguna entrevista con Ildefonso Finol, académico zuliano, muy amigo de nuestra amiga Sara Labarque y de José Tomás Castejón, a quienes admiramos y queremos muchísimo. Los talleres del CELAR ya empiezan, una gran tradición que ya Pedro Calzadilla puso a andar con los mejores y con la mejor organización. A ver si se animan los jóvenes que nos están viendo. Crónica, poesía, narrativa, guión audiovisual y ensayo. Los facilitadores son Antonio Trujillo, Luis Alberto Crespo, Luis Brito García, Carlos Tavares y Rubén Wisoski, casi nada. Y tenemos también que estuvo de aniversario el Centro de Estudios Simón Bolívar, el Centro Nacional de Historia, y en este momento las mujeres del movimiento Free Alex Saab, junto a otros colectivos, acompañan a la esposa de Alex Saab, diplomático venezolano secuestrado en Estados Unidos, y están allí con ella por los derechos de las mujeres en el Museo Boliviano. Así que los que quieran ir, pues, acercarse allá después del programa, pues pueden acercarse, acompañar a Camila Fabri de Saab. Todo esto, los libros gratuitos, que era como polémico al principio y después resultó que ayudó a que se abrieran muchísimas librerías que ahora han tenido que cerrar por el bloqueo y la guerra económica, pero un gran interés por la lectura. La gente hacía su canasta de libros gratuitos y libros que costaban más caro, libros que tenían que pagar. Resultó ser muy beneficioso para el sector libro, al principio tan criticado que eran los libros gratuitos que se han segudo distribuyendo. ¿Cómo evalúan ustedes, empezando por ti, Germán, toda esta publicación de libros gratuitos? Todo ese esfuerzo que se hizo y además recuerdo que una de las críticas que se le hacían era, bueno, sí, la gente va a recibir el libro, pero igual no lo va a leer, ¿no? Yeah. Y luego hubo algunos estudios que demostraron exactamente todo lo contrario. En el crecimiento de las librerías. Exactamente todo lo contrario. Pero no solo el crecimiento de las librerías. Mira, yo recuerdo una investigación en el año 2011-2012, en ese tiempo, de un grupo de estudiantes de la Universidad del Zulia, creo que fueron de la Universidad del Zulia, que trabajaron el tema de cómo había cambiado en Venezuela, sobre todo en la población entre 20 y 40 años, se dedicaron a ese segmento. ¿Cómo había cambiado los patrones de lectura? Y descubrieron cosas interesantísimas. En Venezuela cambió de manera significativa. Yo no sé las cifras actuales, yo no sé si con todo esto del bloqueo y las cosas que nos han pasado, eso pudo haber cambiado, pudo haber disminuido, no lo sé. Pero lo que sí era claro es que ya había una tendencia que en Venezuela, a diferencia de otros países en América Latina, cada día aumentaba más la intención, el deseo y el uso del libro. Y la gente cada día leía más y lo más importante, leía, como dice tu eslogan casi, leía más variado.
Sí, siempre y de todo. Eso, siempre y de todo. Eso lo reflejó un estudio en el 2011 y en el 2012. Y evidentemente eso estaba vinculado con el papel que jugaron en Venezuela las políticas públicas relativas a que la gente aprendiera a leer, los que no sabían, y a toda esa política de reparto de los libros. Yo recuerdo aquellas imágenes, a mí me parecieron bellísimas, con el Quijote, millones de venezolanos en las plazas Bolívar de toda esta ciudad recibiendo su Quijote. A mí que me digan si eso tiene un efecto negativo en alguna sociedad. No, de ninguna manera. Misión madre de todas las misiones, ¿verdad? Claro. Y que la biblioteca familiar, esos 25 libros que, miren, con eso básico que ustedes lean, se enteran más o menos de qué ha sido la literatura en el mundo. Además que nadie podía hacer una crítica ideológica, entre comillas, a esa selección. Estaba súper variada. No solamente eso, yo creo que era un abanico inteligentemente escogido para entender un poco el pensamiento de su época. Claro, y encima claro. Libro gratis. Claro. Y gratis. ¿Qué opinas tú de eso, de los libros gratuitos? Mira, que se siguen distribuyendo gratuitamente libros, menos que antes por el bloqueo de la guerra económica, pero se sigue. Mira, yo comenzaría primero porque a pesar de que el ser humano se ha apropiado de la parte virtual, la parte digital, a pesar porque la tecnología pues, y la publicidad no sirve de divulgación. Exactamente. Doblemente no ha podido superar, la parte digital no ha podido superar el libro escrito. Pero si, y yo espero que no lo supere, mi querido amigo. Pero si analizamos la consecuencia de la misión Robinson de alfabetizar a los venezolanos, a ser territorio libre de alfabetismo, eso implica que habían que hacer unas actividades posteriores. Una de ellas fue la entrega pues, de aquella librería. No, hizo círculos de lectura que se siguen haciendo. Y hubo un efecto, pues nosotros lo vivimos. En esos primeros años tú veías círculos de lectores con esos libros. Y todavía hay muchas bibliotecas en colegios, en cualquier pueblo de Venezuela que tiene esa biblioteca. Entonces, la pregunta es ¿qué pasó? ¿O nos dejamos influenciar por la parte digital, la parte virtual? ¿O qué pasó? ¿O fue intención de los profesores, los maestros? Eso está ahí. Lo importante es que el material existe y está en la intención. Ahora, creo que es una tarea pendiente que tenemos que continuar en seguir promoviendo la lectura de esa biblioteca. Claro, ustedes siguen, claro. Incluso hay eventos en los que siguen entregando la biblioteca familiar porque he sido testigo. Así es. Nosotros hemos llegado a cualquier rincón del país y uno inmediatamente ve el rincón tanto patriótico y ve al lado la biblioteca familiar. Y todos los demás libros. Y el Quijote sigue estando allí en esa biblioteca. Y bueno, todas las acciones de la feria del libro, ver todas las editoriales, todos los esfuerzos, este programa que ha sido bandera. Y yo agradezco porque, bueno, enarbola territorio libre en alfabetismo que tiene un significado enorme para este país, el segundo país de América Latina, territorio libre de analfabetismo. Eso hay que decirlo, y que los niños y los maestros la enarbolen en sus escuelas. Nosotros hemos ido a base de misiones donde se mantiene la biblioteca pueblo del país. y la lectura. Ver que la gente agarra los extractos de los que están se incorporan en los ambientes, agarran sus libros. Nosotros, mucho la mediática, ¿no? Las redes, pero en la realidad pasan otras cosas, acuden a la colección Bicentenario. Entonces, todos los libros. Pero fíjense que lo importante, vamos a hacer un corte ahorita para irnos a Madrid. Wow. Lo importante que es evaluar que somos territorio libre de analfabetismo. Para que lo sepan, Brasil no ha logrado ser territorio libre de analfabetismo. Ellos no logran bajar del 10, 13% de analfabetas. Es una labor titánica. Y luego el paso siguiente que nosotros tenemos que seguir trabajando, que es ojalá nos pudiéramos declarar territorio libre de analfabetismo funcional. Ojalá todos los que leen entiendan y puedan hacer análisis crítico de medios, de lectura de libros, de cine, de teatro, de la vida. Es muy importante seguir trabajando en eso, por eso Misión Robinson sigue siendo muy importante, aunque seamos territorio libre de analfabetismo. Vamos a irnos a una librería en Madrid en la próxima parte del programa y cerraremos con la reflexión de cada uno en torno a qué significa la librería para ustedes, la librería, el espacio de la librería, de la biblioteca, como fíjate, Simón Rodríguez le parece. Simón Rodríguez dando la razón. Simón Rodríguez habló. Para la formación y el encuentro de los lectores. Ya venimos con más de la librería mediática.
Nos encontramos en estos momentos en la Casa del Libro, en la Gran Vía en Madrid. Está cumpliendo en este año 2023 100 años. 100 años de libros, 100 años de promoción de la lectura, 100 años de los amantes y las amantes de la lectura. Desde leer un libro de ciencia ficción, pasando por un libro de gatos, de perros, un libro de cocina, un libro de diseño gráfico, pasando por Miguel de Cervantes y Saavedra, poesía, política, de todo. Hay que leer siempre y es vital que nosotros promovamos la lectura y por eso estamos nosotros acá para la librería mediática, nuestro programa de promoción de la lectura de Venezuela, decir la importancia que tiene la lectura para formar los corazones, para la libertad, para la justicia, para lo grande y para lo hermoso, como le dijo Simón Bolívar a Simón Rodríguez en 1824. María Chira, un besote. Estamos en la Casa del Libro, 100 años de lectura, de promoción de la lectura, de amor por los libros. Tenemos aquí en las manos episodios nacionales, primera serie, La Guerra de la Independencia, de Benito Pérez Galdós, edición de Dolores Troncoso y Rodrigo Varela. Mi hijo ha estado muy interesado, mi hijo Diego Alejandro, en Benito Pérez Galdós, y si un libro es importante incluso para conocer los procesos de independencia de América Latina, de nuestra América, es precisamente este. Aquí hay un capítulo dedicado a la corte del Carlos IV, hay un capítulo dedicado el 19 de marzo y el 2 de mayo, Bailén, Napoleón y Chamartín. Es vital poder entender nuestra historia a partir de este importante libro de Benito Pérez Galdós, uno de los escritores más importantes de España. Para la librería mediática informó Ali Ramón Rojas Zelaya. Mario Chira. Esta es la estación de Ríos Rosas, en el barrio Chamberí de Madrid. Las paredes acá están forradas con puros textos de Fortunata y Jacinta de Benito Pérez Galdós, por ejemplo esta. Pero tiene que haber olvido como tiene que haber muerte. Sin olvido no habría hueco para las ideas y los sentimientos nuevos. Si no olvidáramos, no podríamos vivir, porque en el trabajo digestivo del espíritu no puede haber digestión sin que haya también eliminación. Para la librería mediática desde Madrid, María Alcira, otro besote. Nos encontramos nuevamente en Madrid, en la estación del metro Ríos Rosas. Aquí estamos viendo cómo en las paredes del metro están los textos de Fortunata y Jacinta de Benito Pérez Galdós. Vamos encaminando, la cámara la lleva en este momento Diego Alejandro, mi hijo. Mira las paredes del metro, cómo están todas forradas de textos. Y nos quedamos aquí en la parte cuarta, capítulo sexto, donde nos dicen: no encerrarán entre murallas mi pensamiento, resido en las estrellas. Yo creo que todas las personas que leen siempre están viviendo en las estrellas, porque los libros, a través de los libros nosotros podemos volar. En la estación del metro, de varias estaciones, hay varios escritos de Fortunata y Jacinta. Esta es una edición, aquí dice la novela española más importante después del Quijote. Esta edición fue cuando el centenario de Benito Pérez Galdós, de 843-1920. Y también estábamos leyendo, mi hijo me dijo que le comprara una novela, un libro. Él quiere leer Niebla de Miguel de Unamuno.
Vital y mi hija más pequeña, Sara, me pidió de Jane Austen, Orgullo y Prejuicio, una novela inglesa de 1813, escrita por una británica. Esta novela, Niebla, yo le estaba leyendo a Diego cómo comienza, porque a mí siempre me ha gustado, para mí es importante los comienzos de las novelas. Si una novela no te atrapa al comienzo, esta novela Niebla arranca así. Al aparecer Augusto a la puerta de su casa, extendió el brazo derecho con la mano, palma abajo y abierta, y dirigiendo los ojos al cielo quedóse en un momento parado en esta actitud estatuaria y augusta. No era que tomaba posesión del mundo exterior, sino era que observaba si llovía. Y al recibir en el dorso de la mano el frescor del lento rayo, frunció el entrecejo. Y no era tampoco que le molestase la llovizna, sino el tener que abrir el paraguas. Estaba tan elegante, tan esbelto, plegado y dentro de su funda, un paraguas cerrado es tan elegante como es feo un paraguas abierto. Leer siempre es importante. Por eso en la librería mediática decimos que hay que leer de todo. Lo importante es leer. Bueno, felicitaciones Rojas Olaya y gracias por ese informe. Rojas Olaya, que para que lo sepan, fue coordinador de Colección Bicentenario en la parte matemática, ¿ah? Y que acaba de traer a Venezuela junto con el Orfeón Universitario medallas de oro, medallas de plata, diplomas en estos festivales que hubo Canción Mediterránea y Pau Casals en Barcelona. Gracias por ese informe. La librería, en los espacios públicos como parte de la promoción de la lectura, ¿cómo evalúan ustedes la librería ya para cerrar el programa, Germán? Mira, yo creo que había que rescatar el espacio de la librería como un espacio de encuentro y de debate. Yo recuerdo, en Caracas existían muchos lugares donde uno llegaba a una librería y te sentabas y había unas mesas y podías conversar, agarrar un libro, leerlo y encontrarte con gente, tomarte un café y discutir, es decir, socializar el hecho de que el libro es un instrumento de aprendizaje y de encuentro. Claro. Porque, ¿qué es lo que pasa con las tecnologías actuales? Que entonces el espacio de encuentro es tú con una pantalla. Es decir, la interacción humana forma parte, en mi manera de ver el mundo y la vida, forma parte esencial del desarrollo del ser humano. La interacción con los otros seres humanos, no con una pantalla. Claro, ¿qué dices tú, Lilian, de las librerías? Bueno, hay que seguirlas impulsando. Creo que Venezuela tiene, a partir de los hitos que hemos logrado, bueno, ir al encuentro de todos los libreros, así sean en los bulevares, aperturarse. Hablábamos aquí en lo interno, se hacen esfuerzos, ferias, todo lo que se hace, pero el espacio de la librería como un punto de encuentro de todo un pueblo que encuentra en el instrumento del libro, de cada uno de esos títulos que usted hace siempre el ejercicio de librería mediática, invita. Y entonces yo veía ahí unos títulos y decía la importancia de rescatar la experiencia incluso del mismo que escribe. Sí. Bueno, aquí hay un pueblo preparado para eso y mucho más, y para impulsarlo. Claro. Tú dices que hay que hacer un movimiento por el libro de papel y por el rescate de las librerías, Yo estoy a favor de eso, que de paso lo tomé de ti, precisamente, y del espíritu que tiene, la importancia que tiene el programa, la librería mediática en el país y en el mundo en este momento donde lo digital, el virtualismo, se está apropiando más de los jóvenes que quizás de nuestras generaciones. Y creo que los niños, cuando se involucran, quizás por no atenderlo, yo le doy una tablet. Claro, le doy, entonces, una manera de resolver el problema, ¿no? Una manera de forma, estoy convirtiendo en un antisocial. Así es. Estoy convirtiendo en un antisocial sin querer, porque él, de paso, y soberbio, porque él resuelve todo con un botón. Claro. Entonces, no necesita del equipo. retomar la librería, retomar los espacios públicos, el libro, que es una herramienta de sociabilizar. El hombre es un ser social, sí. y el libro lo permite. Sí.
Ya que hablaste de espacios públicos, creo que el turismo, ahorita, que el turismo para nosotros es una herramienta importante dentro del contexto de la diversificación de la economía, ¿ok? Creo que el turismo tiene mucho que aportar. O sea, no puede haber un espacio turístico en cualquiera de sus categorías donde no haya un espacio de librería. Y a través de los circuitos de lectores, yo puedo promocionar turismo. Fíjense lo que están haciendo la gente de Fundarte ahorita en el Guarena Recbano. Lo llenan de actividad cultural para hablar de turismo. Es posible. Para terminar, vamos a recordarles que nosotros tenemos una Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez. Claro. Robinson, que es una universidad también tenemos que la dirige acertadamente Alejandrina Reyes y tiene un fondo editorial, nuestra querida Alejandrina Reyes. Y vamos a ver qué nos tiene Fátima Flores con su acostumbrado minuto para el libro, en el que nos expresa su experiencia no solo como profesional de periodismo, sino como una madre de un hijo preadolescente. ¿Qué nos recomienda en las lecturas de esta semana? Y ya venimos para despedir. Desde la librería mediática recomendamos los mejores libros y Fátima Flores nos revela cuáles son en un minuto para el libro. Hoy en Un Minuto para el Libro te hablaremos de textos clásicos venezolanos para jóvenes, que sin duda alguna no pueden faltar en la biblioteca personal de tu hogar. Se tratan de libros como Cartas a Sebastián para que no me olvide, de Orlando Araujo, la novela Piedra de Mar de Francisco Maciani y el compendio de cuentos La luna no es pan de horno y otras historias de Laura Antillano. Estos textos los puedes conseguir fácilmente tanto en bibliotecas públicas como en librerías. Soy Fátima Flores y esto fue Un Minuto para el Libro desde la librería mediática. Aquí estamos planificando ese movimiento en la defensa del libro y de las librerías. A ver si hacemos ese programa que hacen en España de fomento a las librerías que hagan actividades culturales una a la semana y el Estado les da una subvención. Son muchas cosas. Las librerías son la feria del libro permanente, pero pronto tendremos esos eventos anuales que se suceden como la Filben, del 9 al 19 de noviembre en el laguito del Círculo Militar con entrada libre. Y con el país invitado, Colombia. Tendremos allí en la feria transporte desde el metro, estacionamiento de los próceres y cubriremos todos los días con programas diferentes, los sábados y los domingos de feria. En vivo estaremos en la librería mediática. Yo quiero dedicar este programa a quien me enseñó a leer y a escribir, a mamá. Se nos fue hace un año. Virgilio estaba con nosotros haciendo un programa especial y así que nos despedimos con ese recuerdo a esa maestra que habría sido espectacular en Misión Robinson, pero ya estaba un poco mayor para asumir, pero sí acompañó ese esfuerzo y lo aplaudió muchísimo. Territorio Libre de Analfabetismo. Nos despedimos invitándolos a leer siempre, a leer de todo, con deseos de paz en Palestina, en el mundo entero, y con la recomendación de que estudien mucho acerca del Esequibo. Tenemos un referéndum el 3 de diciembre y tenemos que decir 5 veces sí a nuestra soberanía. Hasta el próximo programa en el que estaremos ofreciéndoles mucha más información. Linda mujer, escucha este poema. Corazón lo invade una pena. Oye mujer, preciosa merideña, luna d'un million de vies. Tu es le soleil d'un million de matins, soleil d'un chagrin. Tu es la terre d'un